Déjenme grabar. Para justamente tomar o retomar cada uno de los ejercicios de la tarea, ¿no? Entonces vamos a tomar a la base de datos X77, la cual ya lo vimos anteriormente o ya lo vieron en su tarea, que contiene justamente toda la información de Estados Unidos en 1977 acerca de variables macroeconómicas de todos los estados, ¿no? Entonces ejecutamos la base completa. Aquí simplemente hacemos un GSUB para sustituir texto, entonces eh, podemos trabajar con el nombre de las columnas como vienen originalmente, pero hay problemas. Por ejemplo, la tasa de graduados aparece como HS espacio grant, entonces de cierta manera para simplificar esto vamos a hacer justamente esto, ¿no? Si tenemos un espacio en blanco entre el nombre de la columna, simplemente lo vamos a estar sustituyendo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la base de datos y vamos a ver justamente cómo cuál es la información que tiene, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, Alabama tiene una población de 3.615 habitantes, bueno, millones de habitantes. Vamos a ver también sus ingresos per cápita, el porcentaje de alfabetización, bueno, inalfabetización. Vamos a ver también la esperanza de vida en ese estado, la tasa de homicidios por cada 100.000, 10.000 habitantes. Vamos a ver también el porcentaje de graduados, el día de números helados o temperaturas bajo cero, y vamos a tener también el área, ¿no? Entonces vamos a ver que hay información o vamos a poder sacar información importante, como por ejemplo vamos a ver que eh, el estado que menor población tiene es justamente Alaska, luego por Wyoming, Nevada también tiene muy poca población. También vamos a ver que justamente el estado que más tiene población es California y Nueva York, ¿no? También vamos a ver que podemos ver justamente los ingresos per cápita y vamos a ver que, por ejemplo, Mississippi es el que tiene menor índice de ingreso per cápita y el que tiene mayor índice per cápita es justamente Alaska, ¿no? Y Connecticut y New Jersey, ¿no? Ahí vamos a ver justamente el porcentaje de alfabetización, que el que tiene menor porcentaje es Nevada. También vamos a ver que el que mayor tiene porcentaje es Luisiana, pero también vamos a ver justamente esta es la que nos va a interesar, ¿no? Vamos a intentar hacer una regresión a través o vamos a intentar representar a la esperanza de vida. La esperanza de vida, vamos a ver que justamente el estado que menor tiene es el sur de Carolina, acompañado por Mississippi, mientras que los que tienen mayor esperanza de vida es Hawái y Minnesota, ¿no? Entonces aquí hay que ver una característica. Nosotros vamos a querer en un primer momento estimar justamente la esperanza de vida en relación a la población, a los ingresos per cápita, a la tasa de homicidios y al porcentaje de graduados. Entonces esto es realmente lo que necesitamos estimar y es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer una serie de variables, vamos a hacer un subconjunto de la base de datos en el cual vamos a ver que esta va a ser nuestra esperanza de vida, ¿no? Para un estado cualquiera, vamos a ver que su estado de vida es de 69, su porcentaje bueno, su población es de 3.615 habitantes, su ingreso per cápita es de y así sucesivamente, ¿no? Entonces a esto lo vamos a denominar como nuestra variable respuesta o nuestra variable y a todas estas variables, a la población, al ingreso per cápita, la tasa de homicidios y al porcentaje de graduados, lo vamos a denominar como las variables explicativas, ¿no? Todo esto va a ser alrededor de nuestra variable X. ¿Qué era lo que estábamos haciendo en el modelo de regresión lineal simple? En el modelo de regresión lineal simple tomábamos solamente a la esperanza de vida, por ejemplo aquí la fx como variable respuesta, y como variable explicativa solamente usábamos la población, el ingreso per cápita, la tasa de homicidios o el porcentaje de este, ¿no? Pero no podíamos usar las cuatro. Cuando incorporamos estas cuatro variables, sería de esperar que justamente el modelo que estuviéramos obteniendo fuera un mejor modelo que aquel modelo en que solamente incorpora una variable, ¿no? A menos de que el modelo, en teoría, todas las variables explicativas que estamos ingresando tengan problemas o realmente son insignificativas para el modelo, entonces vamos a ver que al agregar más variables,
sería de esperar que el modelo sea mejor, ¿no? Realmente no siempre pasa esto, es unas cosas que también vamos a estar viendo si efectivamente es un buen modelo. Realmente aquí vamos a manejar una R ajustada, porque justamente si metemos más variables al modelo, nuestra R cuadrada o nuestro porcentaje de variabilidad que cae sobre la regresión realmente va a ir aumentando. Entonces, para ajustarlo vamos a usar una R cuadrada ajustada, que la R cuadrada ajustada va a ser una penalización a incrementar más variables, ¿no? Entonces nos va a dar una cierta característica que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero regresando, vamos a ver cada una de estas características, ¿no? Entonces, el modelo de regresión lineal simple, vamos a ver que justamente asociamos una variable a una respuesta. Aquí lo que vamos a hacer es justamente a una respuesta vamos a estarle asociando k variables explicativas. Tenemos a x1, a x2 hasta xk, ¿no? Entonces, vamos a tener una gran cantidad de variables y finalmente vamos a tener épsilon, ¿no? Épsilon, su papel va a ser muy similar al que trabajábamos anteriormente. Epsilon va a ser justamente el error que va a haber entre la línea de regresión y el valor real observado, ¿no? Entonces, si vemos, vamos a ver que, y una característica importante es que, por ejemplo, cuando intentamos ajustar un modelo de regresión lineal simple, estamos ajustando una línea recta a los datos. Cuando trabajamos en 3 dimensiones, ahora vamos a estar ajustando un hiperplano a los datos. Entonces, como se tienen aquí, ¿no? Tenemos una serie de datos y vamos a ver que le vamos a estar ajustando un hiperplano en el cual va a pasar por la parte media de los datos y en el cual justamente se va a estar minimizando, o lo que vamos a estar deseando obtener es que justamente al pasar por la línea media de los datos, los residuales se vayan cancelando, ¿no? Vamos a tener residuales por arriba, residuales por abajo del hiperplano. Entonces, cuando realmente calculamos las diferencias, vamos a ver que justamente eh, esto se cancelaría, ¿no? Valores que están por arriba del hiperplano serían valores positivos, valores que están por abajo del hiperplano serían negativos, entonces la suma se debería de estar cancelando o debería ser muy cercano a cero. Y es justamente estos son los supuestos que recaen sobre los residuales, ¿no? Los residuales, hay dos enfoques muy diferentes, que uno es a través de que los residuales solamente en un primer momento no se le va a por suponer ninguna distribución asociada, sin embargo se va a esperar que su esperanza sea igual a cero, su varianza sea igual a sigma cuadrada, es decir, que su varianza sea constante en todo el tiempo, y también que la covarianza de epsilon i y epsilon j sea igual a cero para toda i diferente que j, ¿no? Entonces, al trabajar con estos supuestos vamos a tener propiedades muy importantes, como por ejemplo que la esperanza de y va a ser igual a la línea de regresión, ¿no? Entonces, si calculamos la esperanza de la ecuación que teníamos originalmente, era beta 0 más beta 1 más beta k por xk, y aquí le vamos a estar sumando epsilon, el valor residual epsilon, ¿no? Entonces, al sacarle la esperanza, todo esto se consideraría constante. Entonces, el único valor que nos sobreviviría sería la esperanza de epsilon, pero la esperanza de epsilon es igual a cero. Entonces, ¿qué nos dice este resultado? Nos está diciendo que justamente para que podamos emplear un modelo de regresión lineal múltiple o simple, lo que debemos de estar obteniendo es que justamente el valor esperado caiga sobre la línea de regresión, ¿no? Aquí realmente esto es lo que estamos demostrando, que cualquier valor o cualquier observación que nosotros estemos obteniendo, se esperaría que justamente su valor esperado cayera en esta línea de regresión, ¿no? Entonces, para que sea un buen modelo, ¿no? También vamos a ver que la varianza de y va a ser igual a sigma cuadrada por la misma razón, ¿no? Todo esto se consideraría como constante, sale de la esperanza como cero, y simplemente la varianza de epsilon es sigma cuadrada, ¿no? Entonces, esta demostración formalmente está escrita acá abajo, pero a grandes rasgos, de manera platicada, prácticamente sería lo que mencionamos, ¿no? También vamos a ver que justamente en el modelo de regresión lineal múltiple vamos a estar empleando n variables, ¿no? N variables con K variables explicativas, ¿no? Entonces vamos a tener que, por ejemplo, para la primera observación, vamos a tener que Y1 es igual a beta 0 más beta 1 por X1 por la observación 1 de la variable 1 más beta 2 por la observación 1 de la variable 2, así sucesivamente hasta llegar a beta K por XK con la observación número 1, ¿no? Y su respectivo residual.
Para la variable y n vamos a tener prácticamente lo mismo, simplemente que ahora vamos a tener la enésima observación, ¿no? Entonces, esto es importante porque vamos a ver que justamente todo este modelo que tenemos aquí explicado lo podemos expresar de manera matricial de la siguiente manera, que es y, que es igual a x por beta más epsilon, ¿no? Estas y y estas x son matrices en el cual, por ejemplo, y va a incorporar a todas estas variables yn, ¿no? Aquí tenemos y1, y2 hasta yn, ¿no? La matriz X la vamos a conocer como la matriz diseño y va a contener solamente va a contener todas las observaciones de todas las variables explicativas, ¿no? Pero siempre vamos a tener que esto es igual a 1. ¿Por qué? Porque recordemos que justamente beta 0 no tiene ningún valor asociado, ¿no? Simplemente es beta 0 que va a ser justamente el intercepto. Es por eso que al realizar una multiplicación matricial siempre nos va a quedar como beta 0, ¿no? Es por eso que siempre la primera columna siempre es 1. Y vamos a tener también a beta. Beta va a ser justamente aquellos valores que vamos a estar obteniendo y es justamente simplemente va a ser igual una matriz de tamaño camas 1 por 1, en el cual simplemente se van a estar multiplicando valores y vamos a tener a la matriz epsilon, ¿no? Donde va a estar almacenando todos nuestros residuales. Entonces, de pasar de una fórmula como la tenemos aquí, vamos a pasar a una fórmula un poco más estandarizada, que es a través de matrices, que es de la siguiente manera, que es justamente y por x beta más epsilon, ¿no? Y esto nos va a facilitar mucho, ¿no? Porque si no trabajáramos de manera matricial, tendríamos que sacar n modelos aleatorios, ¿no? Por ejemplo, si tenemos justamente el modelo, ya sacamos el modelo de regresión lineal simple, entonces si trabajamos de la manera tradicional o de la manera práctica, debemos de formar modelo por modelo, ¿no? Entonces ya tenemos el de modelo lineal simple, ahora vamos a formar el modelo de lineal eh, modelo lineal con dos variables, ¿no? Que es beta 0 más beta 1 más beta 2. Luego, una vez que calculamos esto, tenemos que calcular beta 3 y así sucesivamente. Entonces, nunca vamos a llegar a una respuesta muy generalizada, sino que dependiendo del número de variables que queramos ajustar, necesitamos estimar un modelo, ¿no? Eso con el enfoque tradicionalista, pero cuando trabajamos de una manera matricial, vamos a ver que justamente los resultados ya son de una manera generalizada y lo podemos expresar para cualquier orden que nosotros queramos, ¿no? Entonces vamos a ver que también justamente una de las características es que justamente la varianza de epsilon se puede representar de la siguiente manera, que es la varianza de epsilon 1 más la varianza de epsilon 2 más la varianza de epsilon 3, ¿no? Esto es porque la covarianza de epsilon 1 con epsilon 2, con epsilon 1, ¿no? Entonces cuando lo vamos ampliando, vamos a ver que vamos a tener covarianzas, pero por el supuesto que hayamos hecho, hoy vamos a ver que la covarianza de I y de J cuando estas son diferentes siempre iba a ser igual a 0. Entonces, el resultado que obtenemos es justamente el siguiente, ¿no? Que es varianza de epsilon 1 más 0, bueno, por todos los renglones de 0, y solamente íbamos a tener valores sobre la diagonal. Entonces, esta diagonal, la varianza de epsilon ya la sabemos, que es sigma cuadrada, entonces justamente nos va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces simplemente podemos factorizar debido a que toda la diagonal está multiplicada por una sigma cuadrada, por una varianza, la podemos sacar de esta multiplicación matricial y vamos a tener justamente que el resultado va a ser justamente una sigma cuadrada multiplicada o un escalar multiplicado por justamente la matriz identidad, ¿no? Recordemos que la matriz identidad es aquella matriz en la que solamente tiene unos alrededor de toda la diagonal y todos los valores restantes son igual a 0, ¿no? Muy similar a lo que tenemos aquí, simplemente que en vez de sigma cuadrada, una matriz identidad sería puros unos, ¿no? En la diagonal. Entonces vamos a ver que la varianza justamente de epsilon va a ser justamente sigma cuadrada multiplicado por la identidad de n por n, ¿no? Entonces, todo esto, ¿por qué es importante? Porque vamos a poder calcular a los residuales. Los residuales lo vamos a calcular justamente como... A ver, permítanme tantito, déjenme. Perdón, ya estoy aquí otra vez.
Entonces, justamente una de estas características es que vamos a tener justamente a los valores observados que van a ser y, ¿no? Esto va a ser justamente beta 0 más beta 1 hasta x, hasta beta de xk con epsilon k. Y vamos a tener justamente un residual, ¿no? Un residual que estos van a ser realmente los valores que estamos observando y vamos a tener que y barra o y gorrito va a ser aquellos valores que vamos a estar estimando nosotros a través de la regresión, ¿no? Entonces, y gorrito va a ser igual a beta 0 más beta 1 por beta 1 gorrito por x1, así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a calcular a los residuales. Los residuales que vamos a estar obteniendo lo vamos a representar por y va a ser igual al valor real, al valor que realmente vamos a estar observando, menos el valor que nosotros hemos estimado, ¿no? Entonces, a esto lo vamos a conocer como residuales. Estos residuales son muy importantes porque al igual que en el modelo de regresión lineal simple, vamos a intentar minimizarlos. Al minimizarlo, vamos a ver que si minimizamos esta diferencia, prácticamente estamos diciendo que justamente los datos o los estimadores que vamos a dar para beta 0 para beta 1 van a ser aquellos que prácticamente van a estar representando van a pasar por la línea o la parte media de los datos y de esta manera vamos a decir que va a estar o se van a estar anulando, muy similar a lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Entonces, muy similar igual al modelo de regresión lineal simple, vamos a intentar minimizar a E transpuesta por E, que prácticamente lo que estamos realizando aquí es justamente una minimización como la habíamos visto anteriormente, porque estos son formas cuadráticas, ¿no? Entonces, aquí esto es lo que realmente vamos a intentar minimizar y vamos a llegar a que justamente el resultado o el estimador de beta va a ser beta por igual a x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta y, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestro modelo completo, ¿no? Entonces, regresemos justamente al ejemplo que habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos estar haciendo? Entonces, aquí, de una manera muy generalizada, podemos expresar el modelo de la siguiente manera, ¿no? Aquí ponemos modelo es igual a LM, lineal model, ponemos aquí la variable respuesta Y, que en este caso nuestra variable respuesta es la esperanza de vida, involucramos aquí la población, el ingreso per cápita, la tasa de homicidios y la tasa de graduados, ¿no? Entonces aquí este va a ser prácticamente la relación que va a existir, entonces esta sería nuestra variable respuesta y acompañado del signo de, eh, de simetría vamos a estar involucrando todas nuestras variables respuestas, ¿no? Que son prácticamente todas estas. La manera en la que nosotros estamos trabajando es justamente un modelo de regresión lineal simple, entonces prácticamente todos los valores que vamos a estar obteniendo van a estar sumándose entre sí, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nuestra variable respuesta Y, nuestra variable explicativa, y de dónde va a estar tomando R en los datos. Entonces necesitamos ingresar aquí el parámetro data, y aquí vamos a ingresar que justamente de la base de datos con el nombre base va a sacar justamente todos estos valores, ¿no? Entonces vamos a estar viendo que estos valores simplemente nos va a estar dando que, bueno, veámoslo acá, justamente aquí nos va a estar dando que el intercepto va a ser igual a este, la población va a ser igual a este, y estos van a ser los parámetros, ¿no? Este sería beta 0, este sería beta 1, este sería beta 2, beta 3 y beta 4, ¿no? Entonces, esta es la manera más sencilla como lo podemos calcular a través del modelo LM, ¿no? Lineal Model, que prácticamente se encarga de realizar todos los procedimientos, pero si nos queremos apegar más a las notas, ¿qué debemos hacer? Entonces vamos a primer lugar, vamos a ver las dimensiones de la base de datos, ¿no? Tenemos 50 estados o 50 observaciones y tenemos justamente 6 columnas, ¿no? Recordemos que la primera columna corresponde al valor Y o solo la variable respuesta, entonces nuestras X justamente estarían dadas de la siguiente manera. Entonces aquí escribimos X, aquí indicamos que de forma natural base es un data frame, es decir, una base de datos, una tabla. Entonces, para que podamos realizar operaciones entre matrices, necesitamos justamente obtener justamente la siguiente manera, ¿no? As.matrix para transformar una base de datos, un data frame, a justamente
a una matriz, ¿no? Entonces aquí indicamos con as.matrix, aquí indicamos base donde vamos a estar sacando nuestros datos. Aquí, como queremos todas las columnas, simplemente no ponemos nada. Lo primer parámetro que vamos a estar recibiendo va a ser una coma. Y aquí vamos a indicarle que extraiga todos los elementos que vayan desde la columna 2 hasta la columna 6, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos es justamente esta respuesta, ¿no? Esto es una matriz y aquí vamos a tener justamente estos elementos, ¿no? Aquí vamos a tener a beta 1, beta, este es beta 1, este es beta 0, este es beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4, ¿no? Entonces, esta matriz es realmente la que nos interesa, porque aquí vamos a estar almacenando toda nuestra matriz diseño. Vemos que aquí justamente beta 0 siempre va a ser alrededor de puros unos, porque así lo hemos hecho anteriormente con la función de transformar. Y entonces aquí justamente indicamos que beta 0, o que vamos a crear una variable o una columna que se llame beta 0 y que va a estar acompañada de puros unos, ¿no? Entonces, esto es importante porque así de una manera muy sencilla obtenemos a nuestra matriz diseño, ¿no? Ahora creamos a nuestra variable, a nuestra matriz respuesta, que en este caso va a ser justamente las 50 observaciones, pero solamente vamos a interesarnos en la primera columna. Entonces, simplemente aquí indicamos que aquí queremos todas las columnas, luego lo acompañamos de una coma y indicamos que queremos la primera columna, ¿no? Entonces, ejecutamos y vamos a ver todos estos valores que tenemos anteriormente, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí vamos a tener una matriz de 1 por 50, más bien de 50 por 1, entonces aquí vamos a tener cada uno de estos elementos, ¿no? Este correspondería en un primer momento a, por ejemplo, el primer resultado, a la primera esperanza de vida del primer estado que teníamos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Lo que nos dice aquí R, o la que nos dice la teoría, es que justamente el estimador beta para a través de mínimos cuadrados ordinarios es X transpuesta por X, todo esto elevado a la menos 1, la inversa, por X transpuesta Y, ¿no? Entonces, si vemos, vamos a ver que justamente vamos a tener que este va a ser justamente este va a ser X transpuesta por X, esta primera multiplicación. Entonces, todo esto está a la menos 1. Entonces, para resolver esto, simplemente tenemos que poner solve para que nos calcule R la matriz inversa. Luego esto lo vamos a multiplicar por X transpuesta y luego lo multiplicamos por Y. Como estamos realizando multiplicación matricial, necesitamos ingresar los valores como el símbolo de porcentaje, el símbolo de multiplicación y el símbolo de porcentaje para indicar la R que vamos a realizar una multiplicación matricial, ¿no? Si no lo ponemos de esta manera, simplemente va a realizar una multiplicación de entrada por entrada, muy similar a lo que hace R cuando multiplicamos vector por vector, ¿no? Simplemente va a multiplicar la primera entrada por la primera entrada, la segunda entrada por la segunda entrada y así sucesivamente. Entonces, al indicarle de esta manera eh, la multiplicación, estamos indicando que queremos realmente la multiplicación matricial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar obteniendo? Aquí vamos a realizar la multiplicación y vamos a obtener justamente los estimadores, ¿no? Entonces, déjenme muestro los que teníamos originalmente. Entonces, los que nos da el modelo muy simplificado va a ser justamente cada uno de estos valores, ¿no? Aquí nos va a dar 7.57, este va a ser, prácticamente van a ser los mismos valores, ¿no? Pero este aquí no empleamos ninguna multiplicación ni factorizamos nada, simplemente indicamos los valores. Y en el de acá simplemente tuvimos que formar las matrices, tenemos que formar esta multiplicación, ¿no? Entonces, obviamente, este tiene más trabajo, pero realmente esto nos lleva justamente a dar mejores estimaciones, ¿no? O unas estimaciones más artesanales, ¿no? Realmente va a ser la misma estimación, van a ser los mismos valores, pero así nos podemos dar cuenta de dónde vienen cada uno de estos elementos, ¿no? Digo, en la práctica, pues ustedes van a usar prácticamente siempre este, pero es bueno saber cómo se realiza esta multiplicación o qué hay de fondo a través de esta fórmula, ¿no? Entonces ya tenemos la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces vamos a ver, esto también lo vimos la última clase, que es justamente vamos a crear matrices H y matrices I, que esto vamos a tener que la matriz H es idempotente, es decir, que cuando calculamos H cuadrada va a ser igual a H, es decir, si aumentamos a n grados, el resultado no va a estar variando.
Cuando decimos que son simétricas, vamos a decir que cuando transponemos a la matriz H, sus resultados de igual manera nos alteran, ¿no? Prácticamente vamos a demostrar que H transpuesta es igual a H. Entonces, estos son importantes porque lo vamos a ocupar justamente en la demostración de las propiedades. Entonces, por ejemplo, como teníamos aquí, vamos a estar obteniendo que justamente eh, que en el modelo de regresión lineal simple vamos a ver que justamente que bajo estos supuestos vamos a obtener que los estimadores proporcionados por mínimos cuadrados ordinarios son estimadores Mealy o estimadores Blue, como lo quieran ver por sus abreviaciones en inglés, que prácticamente lo que nos está diciendo es que es el mejor estimador lineal insesgado y de mínima varianza. Es decir, vamos a estar viendo que justamente es el mejor estimador porque es lineal, también porque es de mínima varianza y también vamos a ver que son insesgados, ¿no? Entonces, si vemos la esperanza, vamos a ver que es justamente la esperanza de beta es igual a beta. Entonces, eso es un estimador insesgado. Entonces, también vamos a ver que su varianza, a través de esto, ya lo vimos también en la clase pasada, que a través de operaciones matriciales o de álgebra matricial y vamos a llegar a que la varianza es igual a sigma cuadrada por x transpuesta por x, ¿no? Entonces aquí lo que proponíamos era justamente otro estimador. Este último estimador vamos a ver que justamente íbamos a observar que justamente este estimador iba a ser insesgado, pero justamente si vemos aquí su varianza vamos a ver que si vemos su varianza, vamos a ver que la varianza que vamos a estar obteniendo va a ser igual a sigma cuadrada por x transpuesta por x a la menos 1, que esto es prácticamente la varianza que ya obtuvimos, pero aquí vamos a tener un sumando más, ¿no? Que es la varianza de la sigma cuadrada multiplicada por c transpuesta, ¿no? Entonces, esta característica vamos a ver que realmente nos va a estar proporcionando un estimador que es insesgado, pero vamos a ver que la varianza siempre va a ser mayor. Cualquiera estimador que vayamos a tomar, vamos a ver que siempre vamos a tener sigma cuadrada multiplicado por c transpuesta. Entonces, siempre vamos a tener una variabilidad mayor o una más grande a la que habíamos obtenido anteriormente. Entonces, la única que veamos a ver que es de mínima varianza va a ser justamente el estimador beta que hemos obtenido, ¿no? Entonces a este teorema se les denomina el teorema de Gauss-Markov, en el que demuestra que justamente son los mejores estimadores, ¿no? Posteriormente a ello, trabajamos con una serie de propiedades, pero luego trabajamos por máxima verosimilitud. Cuando trabajamos por máxima verosimilitud, vamos a estar viendo que justamente todos estos valores que vamos a estar obteniendo o estos residuales vamos a suponer que siguen una distribución normal multivariada. Esta distribución normal multivariada, vamos a ver que vamos a estar pidiendo que Y siga una distribución normal multivariada con media X por beta y varianza sigma cuadrada, ¿no? Entonces, a través eh, de estos parámetros vamos a ver propiedades muy importantes y vamos a ver que vamos a poder usar o hacer uso de la función de máxima verosimilitud, ¿no? Entonces, a través de la función de máxima verosimilitud vamos a obtener el mismo parámetro beta, que es beta es x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta y, que es el mismo que habíamos obtenido anteriormente, ¿no? Entonces, no importa el método que nosotros estemos ocupando, y es el de mínimos cuadrados ordinarios o el de máxima verosimilitud, el valor que vamos a estar obteniendo para beta siempre va a ser el mismo. Pero ¿cuál es el beneficio de trabajar con máxima verosimilitud? Es que nos va a estar proporcionando un valor o una estimación para sigma cuadrada, ¿no? Este también ya lo vieron con el profesor, las últimas clases, entonces no nos vamos a detener tanto. Y vamos a ver que justamente, esta es prácticamente la demostración, pero vamos a ver que justamente sigma cuadrada va a ser aquellos valores que tenemos a continuación, pero vamos a ver una propiedad importante y es que este valor que vamos a estar obteniendo no es insesgado. Vamos a tener, eh, siempre vamos a tener un elemento que va a ser n por n menos k menos 1 dividido entre n, ¿no? Entonces, este es un buen estimador, pero realmente no es el estimador insesgado. Entonces, ¿qué podemos hacer para proponer un estimador insesgado? Es simplemente proponer a un sigma cuadrada por MCO, que justamente va a ser igual a lo mismo que habíamos obtenido, pero en vez de tener n, vamos a tener n menos k menos 1, ¿no? Entonces, si tenemos este y en vez de n tenemos n menos k menos 1, estos se cancelan
y tenemos que el estimador es insesgado, ¿no? Entonces, vamos a trabajar indistintamente con el de mínima o máxima verosimilitud o el de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Entonces, esto es importante porque si suponemos que esto sigue una distribución normal, entonces beta sigue una distribución normal con beta, con media beta y varianza sigma cuadrada por x transpuesta, ¿no? Pero vamos a ver que prácticamente esto se cumple de manera general, pero si queremos, por ejemplo, un intervalo para BJ, es decir, para una beta que esté entre 0 y K, vamos a poder formalizar de la siguiente manera, que beta J va a seguir una distribución normal con parámetro beta J y varianza sigma cuadrada, pero aquí vamos a formar una variable que se llame C, que va a ser CJ más 1 más CJ más 1. Este valor que va a corresponder justamente al valor de la X transpuesta por X sobre la diagonal, ¿no? Entonces, si por ejemplo queremos calcular la beta J, simplemente tenemos que calcular cuál es el valor esperado de beta J y aquí sacar justamente el primer valor de la diagonal de la matriz X transpuesta por X transpuesta, ¿no? Entonces, si realizamos esto, vamos a ver, o si normalizamos, estandarizamos esto, vamos a ver que esto sigue una distribución normal con media 0 y varianza 1. Si dividimos esto entre una G cuadrada, vamos a tener que justamente el parámetro que vamos a estar teniendo es una distribución T con n menos K menos 1 grados de libertad, factorizando todo o cancelando todos estos elementos. Aquí, por ejemplo, nk menos 1 se puede cancelar con este. Entonces vamos a llegar a justamente valores a un pivotal muy cercano a este, que es beta J menos beta J dividido entre sigma cuadrada por cj más 1 más cj más 1, ¿no? Y esto sigue una distribución T con n menos con K menos 1 grados de libertad. Entonces, si factorizamos, si despejamos todos estos elementos, vamos a ver que en primer lugar, este lo pasamos multiplicando para acá. Aquí tenemos a beta j, simplemente lo pasamos restando y vamos a tener que el pivotal que vamos a estar obteniendo para cualquier beta j va a estar dado de la siguiente manera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en R? Vamos a estar obteniendo justamente los estimadores que habíamos obtenido, ¿no? Entonces, ese error va a ser igual a Y. Déjenme, me regreso para que lo veamos. Aquí justamente vamos a ver que sigma cuadrada va a ser igual a Y menos Y barra transpuesta multiplicado por Y menos Y barra, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer prácticamente va a ser eso. Vamos a tener a Y menos Y gorro, que va a ser justamente X por beta. Todo esto va a estar transpuesto y va a estar multiplicado por Y por menos X por beta, ¿no? Entonces vamos a estar multiplicando y vamos a ver que ese error, la suma de cuadrado de los errores va a ser igual a 26, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí el sigma de máxima verosimilitud va a ser dividir a ese error entre n menos k menos 1. N va a ser igual a 50, k va a ser igual al número de variables que estamos ocupando, que k es igual a 4 variables explicativas, menos 1, ¿no? Entonces vamos a ver que justamente el valor que vamos a estar obteniendo va a ser igual a 0.76, ¿no? Que más bien aquí creo que me equivoqué, perdónenme. Este sería MCO. Y este sería el de máxima verosimilitud, ¿no? Que simplemente es ese error dividido entre m, ¿no? Entonces ejecutamos y vamos a tener cada uno de estos valores, ¿no? Vamos a ver que justamente la desviación estándar va a ser igual a 0.7650 y el máximo verosimilitud va a ser igual a 7.7257, ¿no? Ahora viene la pregunta muy importante. El modelo LM, ¿qué variante está tomando? ¿La de máxima verosimilitud o el de mínimos cuadrados ordinarios? Veamos a ver cuál está tomando, ¿no? Entonces ejecutamos la función summary y aquí R nos va a estar dando que el valor que vamos a estar obteniendo o el residual va a ser igual a 7651, ¿no? ¿Cuál va a ser este valor? Si verificamos, vamos a ver que va a estar tomando el de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Aquí realiza un redondeo, pero aquí vamos a ver que este valor que es el que va a estar tomando, ¿no? El de 7651. ¿Esto por qué? Porque justamente ya vimos que cuando manejamos el MCO, cuando dividimos entre n menos k menos 1, el estimador que vamos a estar obteniendo va a ser insesgado.
El de máxima verosimilitud no lo es. Sin embargo, vamos a ver que van a ser muy similares entre sí, ¿no? Y si vamos a ver que si tienden prácticamente a infinito, pues prácticamente la diferencia no son muchas, ¿no? Aquí vamos a ver que van a estar circulando prácticamente la misma proporción, pero al menos aquí particularmente en este ejercicio y en R, el que va a estar tomando va a ser el mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Entonces ya tenemos aquí cada uno de estos valores. Ya tenemos a la varianza, entonces aquí vamos a ver cuáles son sus propiedades, ¿no? Queremos hacer un intervalo de confianza para beta 2, entonces, ¿qué nos dice déjenme, me regreso. ¿Qué nos dice? Que nos dice aquí que para beta 2 necesitamos tomar aquí para el valor el valor que obtuvimos a través de la multiplicación, es decir, tenemos que obtener a beta 2 gorro. Para obtener a beta 2 gorro simplemente consultamos la matriz beta y vamos a tomar a la tercera variable, ¿no? Entonces aquí nos va a estar dando que el valor esperado para beta 2 va a ser igual a 9.50, a 9.500, ¿no? Menos 9.500. Y luego aquí vamos a obtener que el siguiente valor que nos interesa es justamente este, ¿no? CJ más 1 más CJ más 1. Entonces, ¿cómo obtenemos a esto? Simplemente eh, realizamos aquí la multiplicación, realizamos la inversa, tenemos cada uno de estos elementos. Luego aquí nos dice que tomemos los elementos sobre la diagonal, ¿no? Aquí nos dice que tomemos a J más 1 más J más 1. Entonces tomamos los elementos sobre la diagonal y ¿qué vamos a estar obteniendo? Vamos a obtener beta 0 más beta 1 más beta 2 más beta 3 más beta 4, ¿no? Ahora, nos dice que estamos calculando para beta 2, entonces como es j más 1 más j más 1, simplemente vamos a estar tomando justamente hasta el tercer elemento, ¿no? Que es justamente, vamos a estar tomando, para beta 2 vamos a tomar a este valor, pero vamos a ver que el resultado que nos va a estar regresando va a ser una matriz de 1 por 1, ¿no? Entonces, para evitar estos problemas, vamos a trabajar simplemente, vamos a convertir este valor a un valor numérico, ejecutamos y vamos a estar obteniendo que el valor que vamos a estar obteniendo o el intervalo que vamos a estar obteniendo va a estar alrededor de este con un 95% de confianza. Entonces aquí hacemos justamente, creamos una variable que se llame t. Aquí indicamos que queremos el cuantil de la t. Aquí queremos en el punto 0.025 que va a ser para un intervalo de 95% de confianza. Aquí ponemos los parámetros que nos habían dicho, que es n menos k menos 1. Y aquí indicamos que queremos justamente los valores que sean menores o iguales a este, ¿no? Entonces aquí lo que necesitamos obtener justamente es a través de esta fórmula vamos a estar obteniendo cada uno de los intervalos de confianza, ¿no? Para beta 2 vamos a ver que su intervalo de confianza va a estar en este rango, ¿no? Pero vamos a ver que esto lo podemos ampliar prácticamente para cualquier dimensión, ¿no? Si ampliamos esto a través de un for, en el cual en vez de tomar beta 3 y beta 3, vamos a estar tomando uno por uno, ¿no? Entonces, de esta manera por medio de este for, vamos a estar generando todos los intervalos de confianza. Entonces, para beta 0, vamos a ver que su intervalo va a estar entre 68 y 72. Para beta 1 entre 1.02 y 1.21 y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí tenemos los intervalos para todos. Sin embargo, esto es una manera muy tradicional de hacerlo. ¿Cómo lo podemos ampliar? Si lo podemos ampliar justamente a través de la función config, ¿no? Aquí ejecutamos la función config y automáticamente nos da los parámetros que habíamos obtenido, ¿no? Aquí nos da 6.84, 76 y aquí 72, ¿no? Aquí hay un poco de variabilidad dependiendo de los residuales que estamos tomando, pero vamos a ver que son muy similares, ¿no? Aquí vamos a tener que aquí este 6.78, aquí vamos a tener que este 0.07, aquí tenemos 6.07 y aquí tenemos 0.084 y aquí de igual manera, ¿no? Entonces son valores muy, muy similares entre sí. Entonces aquí prácticamente vamos siempre a usar esta función, la función config, que nos va a estar regresando cada uno de estos valores, ¿no? Y ahora para finalizar este ejemplo, vamos a estar realizando pruebas de hipótesis. Déjenme bajo para ver las pruebas de hipótesis. Aquí en las pruebas de hipótesis lo que vamos a estar probando es justamente que
que, déjenme, aquí justamente, ¿no? Aquí vamos a estar probando que beta 0 sea igual a 0, ¿no? O en este caso particular vamos a probar que beta j sea igual a beta. Debido a la misma construcción que hemos hecho, vamos a estar observando que justamente el valor que nos interesa sería que beta 0 sea igual a 0, ¿no? Para verificar si es significativo o no es significativo. Entonces, nuestra región de rechazo va a estar dada por a través de este cuantil evaluado en este intervalo, ¿no? Si empleamos la función summary, nos va a estar realizando este valor t. El valor t-value sería el correspondiente de realizar esta ecuación, ¿no? Que es beta j menos 0, sigma cuadrada por x transpuesta por x a la menos 1, evaluada sobre la diagonal j más 1, j más 1, ¿no? Entonces, este sería nuestro t-value. ¿Y cuál sería la probabilidad o el p-value? El p-value sería evaluar este t-value en esta región, ¿no? En una t por n menos k menos 1 grado de libertad. Y nos va a estar indicando que este valor es muy significativo. Este también es significativo, no tan significativo como este, pero aquí vamos a tener el porcentaje de el ingreso per cápita, ¿no? Vamos a ver que el ingreso per cápita tiene un p-value muy alto. Entonces, si tiene un p-value muy alto, nos va a estar llegando a que justamente que beta 2 es igual a 0. Es decir, vamos a estar en esta hipótesis, ¿no? Entonces, debido a que es un p-value alto, no rechazamos y como no rechazamos, tenemos evidencia que son igual a 0, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos hacer es no incorporar esta variable. Esta variable no la metemos en un nuevo modelo y vamos a ver cuáles son sus valores, ¿no? Aquí ya no lo quitamos y vamos a ver que ahora todas las variables son significativas. La variable que es más significativa es el de asesinatos. Entonces vamos a ver que existe realmente una relación, ¿no? Si hay menos asesinatos, entonces la esperanza de vida es mayor. Y es prácticamente lo que vamos a estar poniendo, porque justamente en un asesinato cortas la vida de una persona a una edad, eh, por ejemplo, a una edad de 30 años. Entonces eso hace que tu esperanza de vida vaya disminuyendo, ¿no? Si tienes una persona que vive 70 años, pero asesina a una persona que tiene 30 años, entonces el promedio de estas dos personas prácticamente se quedaría en 40 años, ¿no? Entonces aquí es por eso que son muy significativas justamente el asesinato y la esperanza de vida, ¿no? La población y la tasa de graduados son significativas, pero no lo son tanto. Realmente la que es más significativa es la de asesinatos. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Podemos dejar el modelo tal como lo tenemos, no había ningún problema, o podemos hacer un modelo muy similar al que tenemos, ¿no? En el que solamente incorporemos a los asesinatos, ¿no? Déjenme regresar al summary. Y vamos a ver esta característica. Estas dos son muy significativas, pero vamos a ver estas cosas, ¿no? Aquí vamos a ver, nuestro primer modelo nos proporcionaba una R ajustada de 67.52, es decir, era un buen modelo, pero teníamos una variable que prácticamente no aportaba información, entonces lo que hicimos fue quitarla. Al quitarla vamos a ver que nuestra R cuadrada disminuyó a 68.12, que prácticamente es muy poco, pero ya vamos a tener que todas nuestras variables son significativas. Aún así, si quitamos todo esto, vamos a minimizar esto y vamos a ver que justamente nuestra R ajustada va a ser igual a 60. Disminuyó considerablemente porque tenemos menos variables, pero ¿qué es lo importante de aquí? Que prácticamente el que tiene un mayor peso o el que está aportando prácticamente toda la variabilidad del modelo o el que está aportando prácticamente de la R ajustada la mayor información es justamente el asesinato, ¿no? El asesinato nos da un valor de 0.60, que es prácticamente muy similar a los valores que habíamos obtenido acá, pero aquí todas las variables son significativas y vamos a estar teniendo menos variabilidad porque simplemente vamos a estar ajustando una sola variable. A comparación de antes, que ajustábamos 4 variables explicativas, ¿no? Entonces, prácticamente esta es la idea general de los modelos de regresión lineal simple. Son muy similar más bien este es el ejemplo de la regresión lineal múltiple, que es muy similar al modelo de regresión lineal simple, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda. De todas formas, el día de mañana vamos a estar
bueno, con el profesor van a estar trabajando justamente toda esta teoría, pero no sé si tengan alguna duda particular sobre esto. Todo claro hasta el momento. Bueno, si está todo claro, nos vemos el viernes y sin antes desearle que sea un excelente 2021 para ustedes, que todos sus objetivos se cumplan. Sé que muchos de ustedes ya es su último año, entonces espero que este prácticamente sea su último año y verlos prácticamente titulados, ¿no? Sé que es muy difícil, pero mis mejores deseos, me gustaría verlos de una manera muy exitosa. Entonces, para cualquier cosa, ahí estoy al pendiente y un abrazo y feliz año nuevo. Gracias, Omar. Muchas gracias, Omar, igual. igualmente. Muchas gracias. Gracias. Feliz año. Tortas de papa con ensalada de lechuga y pepino, bistec a la huasteca y pollo en salsa verde con nopales. Aquí están los presentaciones. No. Ya llegó el agua. Ya. La briga, Rapuncito. Está bien chiquito. ¿Y si la misma entrada? ¿De este? ¿La boquilla es la misma? Pero si le compro el... Ay, cierra la puerta, nene. ¿Desayunamos lo mismo de ayer, no? ¿O qué quieres? ¿Huevo? Yo lo único que tengo son huevos. Y huevos y más huevos. ¿Qué quieres? O sea, La carnita, ¿no? Lo de ayer, ¿no?